The Nun 2, conocida en español como La Monja 2, es una película de terror sobrenatural estrenada en 2023 y dirigida por Michael Chaves. La película forma parte del universo de The Conjuring y funciona como continuación directa de The Nun, estrenada en 2018. La historia vuelve a centrarse en la presencia demoníaca de Valak, una entidad con apariencia de monja que representa una de las amenazas sobrenaturales más importantes de este universo cinematográfico. La película combina horror religioso, misterio, posesiones demoníacas, investigación sobrenatural y elementos de drama personal. Su protagonista principal vuelve a ser la hermana Irene, interpretada por Taissa Farmiga, quien debe enfrentarse nuevamente a Valak varios años después de los acontecimientos de la primera película. La historia comienza después de los acontecimientos ocurridos en Rumanía. La hermana Irene ha intentado alejarse de las situaciones sobrenaturales y llevar una vida más tranquila dentro de su comunidad religiosa. Sin embargo, la paz no dura demasiado. En diferentes lugares de Europa comienzan a producirse asesinatos y fenómenos inexplicables relacionados con una figura demoníaca que parece tener una conexión directa con Valak. La Iglesia empieza a sospechar que la entidad ha regresado y que su influencia está creciendo nuevamente. Uno de los acontecimientos iniciales más importantes ocurre en Francia, donde un sacerdote es brutalmente asesinado. El crimen presenta características sobrenaturales y hace pensar que la presencia demoníaca responsable de los sucesos anteriores sigue activa. El Vaticano y otros miembros de la Iglesia comienzan a investigar lo ocurrido. La hermana Irene termina siendo localizada porque ya ha tenido contacto directo con Valak y posee conocimientos que pueden ser fundamentales para comprender la amenaza. La película vuelve entonces a poner a Irene en el centro del conflicto. Aunque ella no desea regresar al mundo de los fenómenos sobrenaturales, comprende que la situación es demasiado peligrosa para ignorarla. La hermana Irene representa uno de los elementos emocionales más importantes de la historia porque su experiencia anterior con Valak la ha marcado profundamente. Ella sabe que la entidad no es una simple aparición y que enfrentarse nuevamente a ella puede tener consecuencias graves. La investigación lleva a Irene hasta Francia, donde debe descubrir qué está buscando Valak y por qué ha comenzado a aparecer nuevamente. La entidad parece estar siguiendo un objetivo específico. A diferencia de una presencia demoníaca que simplemente causa terror sin una finalidad clara, Valak tiene una intención relacionada con un objeto religioso de enorme importancia. Este objeto se convierte en una pieza central de la trama. Paralelamente, la película presenta a Maurice, interpretado por Jonas Bloquet, quien vuelve a aparecer después de haber sobrevivido a los acontecimientos de la primera película. Maurice había quedado profundamente afectado por la experiencia con Valak y ahora trabaja en una escuela internado para niñas en Francia. Allí intenta llevar una vida aparentemente normal y mantener cierta distancia de los acontecimientos sobrenaturales de su pasado. Maurice trabaja en la escuela junto con Kate, interpretada por Anna Popował, una maestra responsable de varias de las estudiantes. Kate tiene una hija llamada Sophie, interpretada por Caitlin Rose Downey. La relación entre Kate y Sophie es importante porque introduce una dimensión familiar en medio de la historia sobrenatural. Sophie es una niña inteligente e imaginativa, pero también vulnerable ante los peligros que comienzan a manifestarse dentro de la escuela. La llegada de Irene a Francia coincide con una serie de sucesos extraños. Los personajes empiezan a notar que algo no está bien. Las apariciones sobrenaturales se vuelven cada vez más frecuentes y los espacios cotidianos de la escuela comienzan a transformarse en lugares amenazantes. La película utiliza estos escenarios para crear situaciones de suspense en las que los personajes no saben si están observando algo real o si están siendo manipulados por una entidad demoníaca. Uno de los aspectos más importantes de The Nun 2 es la relación entre Irene y Maurice. Los dos comparten un pasado relacionado con Valak, pero sus experiencias han sido diferentes. Irene posee una mayor comprensión espiritual del fenómeno, mientras que Maurice intenta vivir como una persona normal. La conexión entre ambos hace que el regreso de Valak tenga un impacto emocional más fuerte. Maurice, sin embargo,
no está completamente libre de la influencia demoníaca. Desde los acontecimientos anteriores existe una conexión entre él y Balak. Esta relación se convierte en una de las principales fuentes de tensión de la película. Irene empieza a sospechar que Maurice podría estar nuevamente en peligro y que la entidad demoníaca puede estar utilizando su vínculo con él para conseguir sus objetivos. Mientras Irene investiga los acontecimientos, descubre que Balak está buscando un antiguo artefacto religioso. Se trata de una reliquia relacionada con Santa Lucía, una figura cristiana cuya historia se encuentra vinculada al poder espiritual que Balak necesita. La reliquia posee una importancia especial porque puede proporcionar a la entidad algo que necesita para aumentar su poder. La historia de Santa Lucía agrega una dimensión histórica y religiosa a la película. La película establece que su legado tiene una conexión con una antigua reliquia que fue escondida y protegida durante generaciones. Balak quiere encontrarla porque su poder podría ayudarle a superar ciertas limitaciones. Por esta razón, la investigación de Irene no consiste únicamente en descubrir dónde está la entidad, sino también en comprender qué busca y por qué. La película desarrolla entonces una carrera contra el tiempo. Irene y sus aliados deben encontrar la reliquia antes que Balak. Sin embargo, la entidad tiene una ventaja importante: puede manipular las percepciones de las personas y crear apariciones que dificultan distinguir la realidad de la ilusión. Uno de los elementos visuales más destacados de The Nun II es precisamente la manera en que Balak transforma objetos y lugares cotidianos en fuentes de terror. Un ejemplo especialmente recordado es la secuencia relacionada con las revistas y las imágenes que parecen cobrar vida. Lo que inicialmente parece un elemento normal de una tienda se transforma progresivamente en una amenaza sobrenatural. La escena demuestra cómo la película intenta utilizar objetos ordinarios para generar miedo. Otro momento importante ocurre dentro de la escuela. Sophie comienza a experimentar fenómenos que parecen estar relacionados con Balak. La niña utiliza su imaginación para interpretar lo que está sucediendo, pero poco a poco queda claro que no todo puede explicarse como fantasía. La presencia de la entidad se acerca cada vez más a ella y a las demás personas que viven y trabajan en el lugar. Ker intenta proteger a su hija, pero se encuentra en una situación para la que no está preparada. Ella no tiene la experiencia de Irene ni los conocimientos religiosos necesarios para comprender completamente la amenaza. Esto crea un contraste importante entre las dos mujeres. Ket representa a una madre normal que intenta proteger a su hija, mientras que Irene representa a alguien que ya conoce el mundo sobrenatural y sabe lo peligroso que puede ser. La película también introduce a la hermana Debra, interpretada por Storm Reed, quien acompaña a Irene durante parte de su investigación. Debra es una joven religiosa que todavía está desarrollando su confianza y comprensión espiritual. Su presencia permite mostrar una relación de compañerismo con Irene y añade otra perspectiva a la investigación. Irene y Debra trabajan juntas para descubrir la ubicación de la reliquia. La investigación las lleva a través de diferentes lugares y documentos relacionados con Santa Lucía. Poco a poco comprenden que la reliquia se encuentra más cerca de lo que inicialmente imaginaban y que Balak también está siguiendo las mismas pistas. Mientras tanto, la situación de Maurice empeora. Balak intenta utilizarlo como instrumento para acercarse a su objetivo. Maurice se convierte en una figura trágica porque no es simplemente una víctima cualquiera. Él ya había sufrido la influencia de la entidad y ahora vuelve a enfrentarse a ella. Su lucha representa el conflicto entre la humanidad de una persona y el poder de una fuerza demoníaca que intenta controlar su cuerpo y su voluntad. La película utiliza la posesión como uno de sus mecanismos principales de terror. Cuando Balak influye sobre Maurice, los demás personajes deben enfrentarse a la posibilidad de que la persona que conocen ya no tenga control sobre sí misma. Esto crea escenas en las que la amenaza no está solamente fuera de los personajes, sino dentro de alguien que forma parte de su círculo. La investigación de Irene finalmente revela la verdadera importancia de la reliquia. El objeto está relacionado con un poder espiritual que Balak desea.
La entidad ha estado moviéndose de un lugar a otro y dejando un rastro de violencia porque necesita encontrar ese objeto para completar su objetivo. El tercer acto de la película se desarrolla principalmente alrededor de la confrontación en la escuela. Balak comienza a manifestarse de manera cada vez más poderosa. Los espacios del edificio se transforman en escenarios de pesadilla. Las luces, los pasillos, las habitaciones y otros lugares familiares se convierten en zonas peligrosas. La escuela, que al principio parecía un lugar relativamente seguro, se transforma gradualmente en una especie de prisión sobrenatural. Las niñas están atrapadas dentro de un edificio donde una entidad demoníaca puede aparecer prácticamente en cualquier momento. Esto aumenta considerablemente la tensión porque los personajes no tienen un lugar verdaderamente seguro donde esconderse. Irene se ve obligada a aceptar nuevamente su papel como protectora. Aunque tiene miedo, entiende que no puede abandonar a las personas que están en peligro. Su fe y su experiencia anterior con Balak le permiten enfrentarse a la entidad de una manera que los demás personajes no podrían. La relación entre Irene y Balak vuelve a ser central durante el enfrentamiento final. Balak intenta intimidarla y hacerle creer que no tiene posibilidades de vencer. La entidad utiliza ilusiones y recuerdos para debilitarla psicológicamente. Sin embargo, Irene aprende a confiar en su fe y en las personas que la rodean. Una de las características más importantes del personaje de Irene es que su fuerza no procede únicamente de poderes sobrenaturales. Su principal arma es su determinación. Ella no es presentada como una superheroína capaz de destruir demonios fácilmente. Tiene miedo, duda y vulnerabilidad. Precisamente por eso su enfrentamiento con Balak resulta más humano. La confrontación final reúne a los principales personajes. Balak consigue acercarse mucho a su objetivo, pero Irene y sus aliados descubren que la reliquia puede utilizarse contra la entidad. La fe, la unión entre los personajes y el poder simbólico del objeto religioso se convierten en elementos fundamentales para luchar contra el demonio. Maurice también tiene un papel importante durante el desenlace. Su relación con Balak alcanza su punto máximo y la película utiliza su situación para mostrar que la entidad no solamente quiere matar, sino también dominar y utilizar a las personas. El destino de Maurice queda estrechamente conectado con la resolución del conflicto. Irene finalmente consigue enfrentarse a Balak con una combinación de valentía y fe. La entidad parece tener una ventaja enorme, pero Irene logra utilizar el poder espiritual de la reliquia contra ella. El enfrentamiento representa una batalla entre una fuerza demoníaca que busca poder y una protagonista que lucha principalmente para proteger a los demás. La película presenta el triunfo de Irene como una victoria importante, aunque no completamente sencilla. Balak es una entidad extremadamente poderosa y su derrota no significa necesariamente que haya desaparecido para siempre. El final mantiene la posibilidad de que la amenaza pueda regresar, algo que encaja con la naturaleza del universo de The Conjuring. Después de la confrontación, la historia parece recuperar cierta calma. Los supervivientes intentan procesar lo sucedido. Irene ha demostrado nuevamente que puede enfrentarse a Balak, mientras que Maurice queda en una situación emocionalmente complicada. La película utiliza este momento para cerrar parte de la historia, aunque deja suficientes elementos abiertos para conectar con acontecimientos posteriores. Uno de los aspectos más interesantes del final es su conexión con el universo general de The Conjuring. La historia de Irene, Balak y Maurice no existe de manera completamente independiente. Los acontecimientos de la película están relacionados con otros casos sobrenaturales presentados en las películas de la franquicia. La escena posterior a los acontecimientos principales es especialmente importante porque conecta la película con Ed y Lorraine Warren. La película muestra que los investigadores paranormales están involucrados en otro caso relacionado con una amenaza sobrenatural. Esta conexión sirve como puente entre The Nun 2 y las historias principales de The Conjuring. En términos narrativos, The Nun 2 funciona tanto como continuación de The Nun como parte de una historia mayor. La película profundiza en la amenaza representada por Balak y explica más sobre su búsqueda de poder, al mismo tiempo que desarrolla la relación entre Irene y Maurice.
El personaje de Balak sigue siendo uno de los principales atractivos de la película. Su apariencia de monja resulta efectiva porque utiliza una figura asociada tradicionalmente con la espiritualidad, la protección y la religión para representar algo completamente opuesto. La imagen de una monja demoníaca crea un contraste visual y simbólico que hace que el personaje sea fácilmente reconocible. La película también utiliza numerosas escenas de persecución, apariciones repentinas, ambientes oscuros y efectos sobrenaturales. Sin embargo, la historia intenta mantener una estructura de investigación. Irene no solamente intenta sobrevivir a Balak, también intenta descubrir qué quiere la entidad y cómo puede detenerla. En cuanto a la temática, The Nun 2 trata sobre la fe, el miedo, la culpa, la protección y la resistencia frente al mal. Irene representa una fe que no significa ausencia de miedo. Ella tiene miedo, pero decide actuar a pesar de él. Maurice representa las consecuencias de haber estado expuesto al mal y la dificultad de escapar completamente de una experiencia traumática. La relación entre madres e hijas también es importante. Kate está dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a Sophie, mientras que Irene asume una función protectora respecto de las personas amenazadas por Balak. Estas relaciones familiares y espirituales permiten que el horror tenga una dimensión emocional. En resumen, The Nun 2 comienza con el regreso de Balak después de los acontecimientos de la primera película. La hermana Irene es llamada nuevamente para investigar una serie de asesinatos y fenómenos sobrenaturales que apuntan hacia la presencia del demonio. Su investigación la lleva hasta Francia y una escuela donde Maurice trabaja y donde varias niñas comienzan a experimentar fenómenos inexplicables. Irene descubre que Balak está buscando una reliquia relacionada con Santa Lucía y que necesita ese objeto para aumentar su poder. Mientras la entidad persigue su objetivo, intenta utilizar a Maurice y aterroriza a las personas que viven en la escuela. Irene, junto con la hermana de Bray y otros aliados, intenta descubrir cómo detenerla antes de que consiga completar su plan. La situación culmina en una gran confrontación dentro de la escuela, donde Balak demuestra toda su capacidad para manipular a los personajes y convertir sus propios miedos en armas. Irene utiliza su fe y el poder de la reliquia para enfrentarse a la entidad. Después de una intensa lucha, Balak es derrotada, aunque la película deja abierta la posibilidad de que su presencia no haya sido eliminada completamente. En definitiva, The Nun 2 continúa la historia de Balak y la hermana Irene ampliando el universo sobrenatural de The Conjuring. La película combina misterio, terror religioso, posesión, investigación paranormal y drama familiar. Su trama gira alrededor de la búsqueda de una reliquia poderosa, pero su núcleo emocional está en la lucha de Irene por proteger a los demás y enfrentarse nuevamente a una entidad que ya conoce demasiado bien. La historia también prepara el terreno para futuras conexiones dentro de la franquicia. El destino de Maurice, la supervivencia de Irene y la presencia continua de Balak permiten que los acontecimientos de la película tengan consecuencias más allá de su propia historia. Por eso, The Nun 2 no solo funciona como una continuación de la película anterior, sino también como una pieza que amplía la mitología del universo de The Conjuring y fortalece la importancia de Balak como uno de sus principales antagonistas sobrenaturales. The Nun 2, conocida en español como La Monja 2, cuenta con un reparto internacional encabezado por Thaisa Farmiga, Jonas Bloke, Stone Reed, Anna Popplewell, Bonnie Aarons y Caitlin Rose Downey. La película, estrenada en 2023, continúa la historia de la hermana Irene y su enfrentamiento con Balak, la entidad demoníaca conocida como la Monja. El reparto combina actores que regresan de la primera película con nuevos intérpretes que amplían el mundo de la historia. Cada uno tiene una función diferente, algunos representan la fe y la resistencia frente al mal, otros sirven como víctimas potenciales y otros permiten que la película desarrolle su misterio sobrenatural. La protagonista principal vuelve a ser Thaisa Farmiga, quien interpreta a la hermana Irene. Farmiga ya había interpretado al personaje en The Nun, por lo que en esta segunda entrega tiene la ventaja de conocer profundamente la personalidad y la evolución del personaje.
Irene es una joven religiosa que ha tenido un encuentro directo con fuerzas sobrenaturales y que, después de los acontecimientos anteriores, intenta vivir alejada de ese mundo. Sin embargo, cuando una nueva serie de acontecimientos relacionados con Balak comienza a producirse, Irene se ve obligada a regresar a la investigación. El trabajo de Thaisa Farmiga es fundamental porque Irene funciona como el centro emocional de la película. No es presentada como una heroína invencible que nunca siente miedo. Al contrario, su personaje conoce perfectamente el peligro al que se enfrenta. La actriz transmite esa mezcla de miedo, responsabilidad y determinación mediante una actuación contenida. Irene sabe que Balak es una amenaza extremadamente poderosa, pero también comprende que tiene una responsabilidad moral de ayudar a quienes están en peligro. Farmiga también muestra una evolución respecto a la primera película. Irene parece más madura y experimentada. Sus experiencias anteriores han cambiado la manera en que observa el mundo sobrenatural. Ya no se encuentra ante algo completamente desconocido. Cuando descubre que Balak ha regresado, su reacción tiene un peso emocional porque sabe exactamente lo que significa enfrentarse nuevamente a esa entidad. La actriz también trabaja muy bien en las escenas en las que Irene debe reaccionar ante fenómenos que no pueden ser explicados racionalmente. En el terror sobrenatural, la respuesta del protagonista es esencial para que el público crea en el peligro. Farmiga evita exagerar las reacciones y, en muchas ocasiones, utiliza la expresión facial, el silencio y el lenguaje corporal para mostrar el miedo. Esto ayuda a mantener el tono serio de la película. Otro personaje fundamental es Maurice, interpretado nuevamente por Jonas Bloquet. Maurice, conocido también como Frenchie, es uno de los personajes que conecta directamente The Nun 2 con la película anterior. En la primera historia, Maurice tuvo una experiencia traumática relacionada con Balak, y la secuela desarrolla las consecuencias de aquella experiencia. Bloquet aporta una personalidad diferente a la de Farmiga. Maurice es más espontáneo y tiene una energía más humana y cotidiana. Su relación con las personas que lo rodean permite introducir momentos de normalidad dentro de una historia dominada por el terror. Precisamente por eso, cuando la influencia de Balak vuelve a aparecer, el efecto resulta más perturbador. Uno de los elementos más interesantes del trabajo de Jonas Bloquet es que Maurice no funciona simplemente como una víctima. Existe una lucha interna relacionada con su pasado y con la presencia de Balak. El actor tiene que interpretar a una persona que intenta llevar una vida normal mientras existe una amenaza sobrenatural que continúa vinculada con él. La actuación de Bloquet adquiere mayor importancia durante las escenas relacionadas con la posesión. En ellas, el personaje debe parecer simultáneamente Maurice y una persona bajo la influencia de algo completamente diferente. El actor utiliza cambios en la mirada, el tono de voz, los movimientos corporales y la actitud para marcar esa diferencia. De esta manera, el público puede percibir que hay una lucha entre la personalidad del personaje y la fuerza que intenta controlarlo. La película también introduce a la hermana Debra, interpretada por Storm Reid. Debra es una joven religiosa que acompaña a Irene en su misión. A diferencia de Irene, todavía se encuentra en una etapa de aprendizaje y está intentando comprender cuál será su lugar dentro de la iglesia. Storm Reid aporta juventud y energía al reparto. Su personaje funciona como una especie de compañera para Irene y permite que la protagonista no tenga que afrontar sola la investigación. Debra también sirve para representar a alguien que todavía está desarrollando su fe y su confianza. El trabajo de Reid es importante porque Debra no está completamente segura de todo lo que está ocurriendo. Su reacción ante las experiencias sobrenaturales ayuda al público a comprender la gravedad de las situaciones. Cuando Debra tiene miedo, el público puede sentir que la amenaza es realmente peligrosa. La relación entre Debra e Irene también contribuye al desarrollo de la película. Irene posee más experiencia, mientras que Debra todavía está aprendiendo. Esto permite crear una dinámica de mentoría y compañerismo. Irene puede ofrecer orientación a Debra, mientras que la presencia de la joven religiosa también recuerda a Irene que la lucha contra Balak no consiste únicamente en sobrevivir, sino en proteger a otras personas.
Storm Reid utiliza una actuación relativamente naturalista. En lugar de convertir a Debra en una heroína exagerada, la presenta como una joven que debe superar sus propios temores. Esto hace que el personaje resulte más humano y cercano. Otro personaje importante es Kate, interpretada por Anna Popplewell. Kate trabaja como maestra en el internado francés donde se desarrollan muchos de los acontecimientos de la película. Su personaje introduce una perspectiva diferente porque no pertenece directamente al mundo de los investigadores paranormales ni al de los sacerdotes. Anna Popplewell es conocida por haber interpretado a Susan Pevensey en la saga de The Chronicles of Narnia, pero su trabajo en The Nun 2 pertenece a un género completamente diferente. Como Kate, la actriz interpreta a una madre que intenta proteger a su hija mientras su entorno se vuelve cada vez más peligroso. La relación entre Kate y su hija Sophie es una de las partes emocionales de la historia. Kate no comprende inicialmente la verdadera naturaleza de los acontecimientos sobrenaturales, pero poco a poco se ve obligada a aceptar que su hija está en peligro. Popplewell transmite bien la transformación de una mujer que comienza intentando comprender una situación extraña y termina luchando desesperadamente por proteger a su familia. Kate también funciona como contraste frente a Irene. Irene tiene experiencia con fenómenos sobrenaturales y comprende la importancia de la fe, mientras que Kate es una mujer común enfrentándose a una amenaza que no puede controlar. Esta diferencia hace que sus escenas sean importantes para la dimensión humana de la película. Kathleen Rose Downey interpreta a Sophie, la hija de Kate. Sophie es una de las figuras infantiles centrales de la historia y su presencia aumenta la tensión porque la amenaza de Balak afecta directamente a una niña. Owney tiene que realizar varias escenas que requieren miedo, sorpresa y vulnerabilidad. Su actuación es especialmente importante porque el terror funciona de manera diferente cuando afecta a un niño. El público comprende inmediatamente que Sophie no posee los conocimientos ni los recursos necesarios para enfrentarse a una entidad sobrenatural. Sophie también representa la inocencia que Balak intenta destruir. La película utiliza su imaginación infantil para crear algunas de sus situaciones más inquietantes. Las cosas que podrían parecer juegos o fantasías adquieren una dimensión sobrenatural, haciendo que los espacios de la escuela sean cada vez más peligrosos. La actuación de Downey ayuda a que Sophie no sea simplemente una víctima pasiva. El personaje tiene curiosidad, inteligencia y una personalidad propia. Esto permite que el público se preocupe por ella como persona y no solamente como parte de la trama de terror. Uno de los personajes visualmente más reconocibles de toda la franquicia es Balak, la monja demoníaca, interpretada nuevamente por Bonnie Aarons. Aarons es una de las figuras más importantes del universo de The Conjuring porque fue quien dio vida físicamente a Balak en sus apariciones anteriores. El trabajo de Bonnie Aarons es muy diferente al de los actores que interpretan personajes humanos. Balak no depende de largos diálogos para producir miedo. Su presencia física, rostro, movimientos y postura son fundamentales. La actriz utiliza el cuerpo de una manera deliberadamente inquietante para convertir a Balak en una figura sobrenatural. Susan Bertish interpreta a Madame Laurent, un personaje secundario relacionado con el entorno en el que se desarrolla la historia. Aunque su presencia es mucho menor que la de los protagonistas, ayuda a construir la atmósfera social del internado y del mundo francés de la película. Los personajes secundarios son importantes porque hacen que el escenario parezca habitado. Una película de terror puede perder credibilidad si todos los personajes parecen existir únicamente para reaccionar ante el monstruo. La presencia de figuras como Madame Laurent ayuda a crear la sensación de que existe una comunidad alrededor de los acontecimientos. Leontine Deoncié interpreta a Simone, otro personaje secundario relacionado con el internado. Su función contribuye a ampliar el grupo de personas que rodean a Kate y a las estudiantes. Aunque el personaje no tiene el mismo peso narrativo que Irene, Maurice o Balak, forma parte del conjunto que permite que el escenario se sienta como un lugar real. Anouk Darwin Homewood interpreta a Celeste, una de las figuras jóvenes relacionadas con el internado. Su presencia es particularmente importante porque la película utiliza a las estudiantes para aumentar la sensación de vulnerabilidad.
El hecho de que varias niñas se encuentren en el mismo edificio cuando comienzan los fenómenos sobrenaturales aumenta considerablemente las apuestas dramáticas. Peter Hudson interpreta al padre Ridley, uno de los personajes religiosos que participan en el contexto de la investigación. Su presencia refuerza uno de los temas principales de la película, el enfrentamiento entre las fuerzas religiosas y la amenaza demoníaca. El trabajo de los actores que interpretan figuras religiosas es importante porque ayudan a establecer el lenguaje espiritual de la película. The Nun 2 no presenta el terror únicamente como un fenómeno físico. La amenaza de Balak tiene una dimensión espiritual, y los personajes religiosos representan el conocimiento y las tradiciones necesarias para comprenderla. Tamar Baruch interpreta a la hermana Amara, mientras que Natalia Safran interpreta a la hermana Choe. Ambas forman parte del conjunto de personajes religiosos que amplían el entorno de la historia. Sus apariciones ayudan a reforzar la sensación de que la lucha contra Balak tiene consecuencias para toda una comunidad religiosa. El reparto también incluye a Maxime Elias Menet, que interpreta a Jack, y otros actores que desempeñan papeles secundarios. Aunque estos personajes tienen menos tiempo en pantalla, sus intervenciones contribuyen al desarrollo del mundo de la película y ayudan a mantener la sensación de que los acontecimientos sobrenaturales afectan a diferentes personas. Uno de los aspectos más interesantes del reparto de The Nun 2 es la combinación entre actores que regresan y nuevas incorporaciones. Taissa Farmiga, Jonas Bloquet y Bonnie Aarons permiten mantener una continuidad directa con la película anterior. Sus personajes ya tienen historia y relaciones establecidas. Storm Reid, Anna Popplewell y Caitlin Rose Downey, por otro lado, introducen nuevas perspectivas y permiten que la película amplíe su universo. Esta combinación beneficia especialmente a Taissa Farmiga. Al regresar como Irene, la actriz puede desarrollar un personaje que ya ha experimentado una transformación. En la primera película, Irene era relativamente nueva en el mundo sobrenatural. En la segunda, ya conoce el peligro y tiene que decidir si está dispuesta a enfrentarlo nuevamente. La química entre Farmiga y Bloquet también es fundamental. Irene y Maurice tienen una conexión emocional creada por los acontecimientos anteriores. El hecho de que ambos vuelvan a encontrarse permite que la secuela no parezca simplemente una nueva historia de terror con los mismos personajes. Existe una continuidad emocional. La presencia de Bonnie Aarons es igualmente esencial. Balak se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles del universo de The Conjuring, y mantener a la misma actriz ayuda a preservar la identidad visual y física de la entidad. Su interpretación permite que el personaje siga siendo reconocible incluso cuando cambia el escenario. Storm Reid aporta una dinámica nueva. Debra representa a una joven que está intentando comprender su propia fe y que, de repente, se encuentra ante una amenaza que parece confirmar la existencia de fuerzas sobrenaturales. Su evolución complementa la experiencia de Irene. Anna Popplewell aporta una perspectiva más familiar. Kate no está preparada para combatir demonios y su principal preocupación es su hija. Esto permite que el terror tenga consecuencias personales. Cuando Sophie está en peligro, Kate no está luchando por una causa abstracta, está intentando salvar a la persona que más quiere. Caitlin Rose Downey, por su parte, proporciona la vulnerabilidad infantil necesaria para muchas escenas. Su personaje ayuda a convertir la escuela en un lugar amenazante. Un espacio destinado a educar y proteger a niñas se transforma gradualmente en un lugar donde una entidad demoníaca puede aparecer. En conjunto, el reparto consigue que The Nun 2 funcione como algo más que una sucesión de apariciones sobrenaturales. Los actores proporcionan diferentes puntos de vista sobre el conflicto. Irene representa la fe y la experiencia, Maurice representa el trauma y la vulnerabilidad frente a Balak, Debra representa el aprendizaje, Kate representa la protección maternal, Sophia representa la inocencia y Balak representa la amenaza sobrenatural. El trabajo de Michael Chaves como director también ayuda a que estas actuaciones tengan espacio para desarrollarse.
El director utiliza el ambiente, la iluminación y los movimientos de cámara para crear situaciones en las que los actores deben reaccionar ante amenazas que muchas veces no están físicamente presentes. Esto exige que las actuaciones sean convincentes incluso cuando los intérpretes están reaccionando ante efectos visuales o elementos que serán modificados durante la postproducción. En las escenas de terror, la reacción de un actor puede ser tan importante como el efecto que aparece en pantalla. Si Arryn mira hacia una habitación oscura con auténtico miedo, el público empieza a buscar una amenaza incluso antes de verla. Farmiga utiliza especialmente bien esta técnica. Lo mismo ocurre con Maurice. Las escenas en las que su comportamiento cambia dependen de que Jonas Bloque consiga hacer evidente que algo extraño está ocurriendo con él. Su actuación ayuda a convertir la posesión en un conflicto emocional y no solamente en un efecto visual. Bonnie Aarons, en cambio, tiene que hacer lo contrario, minimizar la humanidad de su personaje. Balak debe parecer antinatural. Sus movimientos y expresiones tienen que transmitir una sensación de amenaza incluso cuando permanece completamente inmóvil. La combinación de estos estilos actorales crea un equilibrio interesante. Los personajes humanos utilizan emociones reconocibles como miedo, amor, responsabilidad, amistad y esperanza, mientras que Balak funciona como una presencia fría y antinatural. En definitiva, el reparto de The Nun 2 es uno de los elementos que permite que la película mantenga su conexión con la franquicia y, al mismo tiempo, desarrolle nuevos personajes. Taissa Farmiga vuelve a ser el corazón de la historia como Irene, ofreciendo una interpretación marcada por la valentía, la vulnerabilidad y la fe. Jonas Bloquet profundiza en la tragedia de Maurice, un hombre que continúa marcado por la influencia de Balak. Storm Reid aporta juventud y determinación como Debra, mientras que Anna Popplewell interpreta a Kate como una madre decidida a proteger a su hija. Catelyn Ross Dunne da vida a Sophie con una combinación de inocencia, curiosidad y miedo. Bonnie Aarons vuelve a ser una presencia fundamental como Balak, utilizando su físico y expresividad para mantener el carácter aterrador de la monja demoníaca. Los intérpretes secundarios, entre ellos Susan Burdish, Leontine Deoncier, Anouk Darwin Homewood, Peter Hudson, Temur Baruch, Natalia Safran y Maxime Elias-Manet, completan el mundo de la película y ayudan a construir la comunidad en la que se desarrolla la historia. En conjunto, el reparto funciona porque cada actor aporta una función específica al relato. No todos tienen la misma cantidad de tiempo en pantalla, pero sus personajes representan diferentes aspectos del conflicto. La película necesita a Irene para representar la resistencia, a Maurice para mostrar las consecuencias de Balak, a Debra para aportar una nueva perspectiva de la fe, a Kate y Sophie para representar la familia y la vulnerabilidad, y a Bonnie Aarons para dar una forma física reconocible al mal. Por esta razón, el trabajo del reparto es fundamental para la experiencia de The Nun 2. El terror puede depender de efectos visuales, maquillaje, sonido y música, pero son las actuaciones las que hacen que el público se preocupe por las personas que están en peligro. Gracias a la combinación de actores veteranos de la franquicia y nuevas incorporaciones, la película consigue ampliar la historia de Balak y mantener el vínculo emocional con los acontecimientos anteriores. The Nun 2, conocida en español como La Monja 2, es una película de terror sobrenatural de 2023 dirigida por Michael Chaves y protagonizada principalmente por Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell y Bonnie Aarons. La película continúa directamente la historia de The Nun y vuelve a colocar a la hermana Irene frente a Balak, la aterradora entidad demoníaca con apariencia de monja. Como parte del universo de The Conjuring, la película tiene la difícil tarea de ampliar una franquicia que ya había presentado numerosas historias de fantasmas, demonios, posesiones y fenómenos paranormales. El resultado es una película entretenida y visualmente competente, aunque no especialmente innovadora. La primera cuestión que hay que señalar es que The Nun 2 intenta corregir algunos de los problemas de su predecesora. The Nun recibió una respuesta bastante fría por parte de muchos espectadores y críticos, especialmente por su guión y por la sensación de que dependía demasiado de recursos convencionales del cine de terror. La segunda película conserva muchos de esos elementos, pero mejora considerablemente el ritmo,
desarrolla mejor a algunos personajes y ofrece varias secuencias de terror más elaboradas. Aún así, tampoco consigue alcanzar el nivel de las mejores películas de la franquicia, especialmente las primeras entregas de The Conjuring. La historia está ambientada en 1956 y comienza con una serie de acontecimientos sobrenaturales relacionados con Valak. La hermana Irene, que ya había tenido un enfrentamiento con la entidad, vuelve a verse involucrada cuando la amenaza comienza a extenderse. La investigación la lleva hasta Francia y, específicamente, a un internado donde ocurren nuevos fenómenos inexplicables. Allí se encuentra nuevamente con Maurice, un personaje que tiene una conexión especialmente peligrosa con Valak. Uno de los aspectos positivos de la película es precisamente que no reinicia completamente la historia. La existencia de una continuidad con la primera película permite que las experiencias anteriores de Irene y Maurice tengan consecuencias. Irene no es simplemente otra protagonista que entra en una casa embrujada sin saber qué está sucediendo. Ella ya conoce a Valak y entiende que enfrentarse a la entidad representa un peligro real. Taissa Farmiga vuelve a ser uno de los mayores puntos fuertes de la película. Su interpretación como Irene aporta una dimensión emocional que ayuda a mantener el interés durante las partes menos aterradoras. Irene es una protagonista relativamente tranquila, pero no por eso carece de personalidad. Su fe y su sentido de responsabilidad son los elementos que la impulsan a enfrentarse nuevamente al mal. Farmiga consigue transmitir la vulnerabilidad del personaje sin convertirla en una protagonista indefensa. Irene tiene miedo, pero continúa avanzando. Esa combinación resulta importante porque el terror funciona mejor cuando el público siente que los personajes realmente están en peligro. Si la protagonista pareciera completamente invulnerable, muchas de las amenazas perderían fuerza. Jonas Bloquet también regresa como Maurice y tiene una función importante en la historia. Su personaje aporta una conexión directa con los acontecimientos anteriores y permite que la secuela explore las consecuencias de la influencia de Valak. Maurice no es simplemente un personaje secundario que acompaña a Irene, su situación personal está directamente relacionada con el conflicto sobrenatural. La relación entre Irene y Maurice es uno de los elementos más interesantes de la película. Ambos han pasado por experiencias traumáticas y ambos tienen una historia con Valak. Esto hace que sus encuentros tengan más peso que una relación convencional entre protagonista y personaje secundario. Existe una sensación de preocupación y de peligro constante alrededor de Maurice. Storm Reid interpreta a la hermana de Debra y representa una nueva incorporación importante al grupo protagonista. Debra acompaña a Irene y participa en la investigación. Su presencia permite ampliar la dimensión religiosa de la historia y proporciona una compañera para Irene. También ayuda a introducir una perspectiva más joven sobre la fe y el enfrentamiento con fuerzas sobrenaturales. Anna Popplewell interpreta a Kate, una maestra y madre cuya hija Sophie queda involucrada en los acontecimientos sobrenaturales. La relación entre Kate y Sophie aporta una dimensión familiar que funciona bien dentro de la historia. El terror no afecta únicamente a investigadores religiosos, también amenaza a personas normales que no tienen experiencia con fenómenos sobrenaturales. Kathleen Rose Downey interpreta a Sophie y cumple una función importante dentro de las escenas de suspense. La presencia de una niña en peligro aumenta naturalmente la tensión. La película utiliza la imaginación infantil y los espacios del internado para crear varias situaciones inquietantes. Sin embargo, el personaje que continúa siendo el principal atractivo visual es Valak. Bonnie Aarons vuelve a interpretar a la monja demoníaca y su presencia sigue siendo uno de los elementos más efectivos de la franquicia. Valak funciona porque su diseño es sencillo pero inmediatamente reconocible. La apariencia de una monja transformada en una figura demoníaca crea una imagen visual muy poderosa. El rostro de Valak, su hábito oscuro y sus movimientos lentos producen una sensación de amenaza incluso cuando la entidad no está haciendo nada. Bonnie Aarons entiende que el personaje funciona mejor cuando no habla demasiado ni explica sus intenciones. Su presencia física es suficiente para crear tensión. Uno de los problemas de la película es que Valak aparece con bastante frecuencia.
Cuando un monstruo se muestra demasiado, puede perder parte del misterio que lo hacía aterrador. En las mejores películas de terror, la amenaza suele mantenerse parcialmente oculta. The Nun 2 todavía utiliza el misterio en algunas escenas, pero en otras muestra demasiado claramente a la entidad. A pesar de ello, algunas de las secuencias de terror son bastante creativas. La película tiene varias escenas en las que objetos normales parecen transformarse en amenazas sobrenaturales. La secuencia relacionada con las revistas es especialmente efectiva porque utiliza imágenes estáticas y movimiento de una manera inesperada. Es un buen ejemplo de cómo una idea sencilla puede convertirse en una escena de terror memorable. La película también aprovecha muy bien los espacios del internado. Los pasillos, las habitaciones, las escaleras, los sótanos y otros lugares cerrados proporcionan muchas oportunidades para crear suspense. El edificio parece suficientemente grande como para que los personajes puedan esconderse, pero también suficientemente aislado como para que pedir ayuda resulte difícil. La ambientación histórica es otro elemento positivo. El hecho de que la historia esté situada en la década de 1950 proporciona una estética particular. La ropa, los interiores, los vehículos, los objetos religiosos y la arquitectura contribuyen a crear una atmósfera diferente de la de una película de terror contemporánea. Michael Chaves demuestra experiencia en la construcción de escenas de terror. Su dirección presta mucha atención a los movimientos de cámara y al espacio que rodea a los personajes. En algunas escenas, la cámara se mueve lentamente por un ambiente aparentemente vacío, haciendo que el espectador empiece a buscar algo que todavía no aparece. El sonido también tiene un papel importante. Los silencios prolongados, los golpes repentinos, los ruidos de puertas y otros efectos son utilizados para crear tensión. Aunque algunas de estas técnicas son tradicionales, están ejecutadas con suficiente eficacia como para producir varios sustos. Sin embargo, aquí aparece uno de los principales problemas de The Nun 2, su dependencia de los jump scares. La película utiliza muchos sustos repentinos. Algunos funcionan, especialmente cuando están precedidos por una buena construcción de suspense. Otros son previsibles porque el lenguaje cinematográfico indica claramente que algo está a punto de aparecer. El problema no es utilizar jump scares. El problema aparece cuando se convierten en la principal herramienta para producir miedo. Un gran terror psicológico puede continuar inquietando al espectador después de terminar la película. Un susto repentino normalmente produce una reacción inmediata y después desaparece. The Nun 2 ofrece una combinación de ambos enfoques, pero depende demasiado del segundo. El guión es otro aspecto que merece una evaluación equilibrada. La historia tiene una estructura relativamente clara, una amenaza sobrenatural, una investigación, una reliquia religiosa, una conexión con Balak y una confrontación final. Esto permite que el espectador siga fácilmente la trama. Sin embargo, algunas partes de la mitología pueden resultar excesivamente explicativas. La película intenta ampliar la historia de Balak y relacionarla con elementos religiosos e históricos. Esta expansión puede resultar interesante para los seguidores del universo de The Conjuring, pero también puede hacer que la historia parezca más complicada de lo necesario. En algunos momentos, la película parece estar más interesada en explicar su mitología que en desarrollar profundamente a sus personajes. La trama de la reliquia relacionada con Santa Lucía es funcional, pero no siempre resulta completamente convincente desde el punto de vista dramático. Sirve para proporcionar un objetivo concreto a Balak y para impulsar la investigación de Irene, pero no necesariamente transforma la película en una historia más profunda. El tercer acto es probablemente la parte más intensa de la película. Cuando los diferentes conflictos comienzan a reunirse, el ritmo aumenta considerablemente. La escuela se convierte en un escenario de supervivencia y los personajes tienen que enfrentarse directamente a la amenaza. La película ofrece varios enfrentamientos simultáneos y utiliza diferentes espacios para aumentar la tensión. Esto produce una sensación de caos controlado.
Los personajes están separados, las amenazas aparecen desde diferentes lugares y el espectador tiene que seguir varias situaciones al mismo tiempo. El clímax también aprovecha el elemento religioso de la historia. Irene se enfrenta a Balak no únicamente mediante fuerza física, sino a través de su fe. Esto es coherente con la identidad del personaje y con la naturaleza del conflicto. La película presenta la fe como una fuente de resistencia frente a una entidad que intenta destruir y dominar. Visualmente, The Nun 2 es bastante competente. La fotografía utiliza muchos tonos oscuros y ambientes sombríos, algo prácticamente obligatorio en una película de este tipo. Sin embargo, en algunos momentos la imagen puede ser demasiado oscura. Cuando una película de terror utiliza sombras excesivas, puede conseguir una atmósfera inquietante, pero también puede dificultar que el espectador vea claramente lo que está sucediendo. Los efectos visuales y el maquillaje son otros puntos fuertes. Balak tiene una apariencia muy reconocible y las transformaciones sobrenaturales están realizadas con suficiente calidad para mantener la ilusión cinematográfica. Algunos efectos son claramente digitales, pero generalmente están integrados de manera adecuada en la película. La música también ayuda a mantener el tono. La banda sonora utiliza sonidos graves, crescendos y cambios repentinos para preparar al espectador para los sustos. Nuevamente, no es algo revolucionario, pero funciona dentro del estilo tradicional del cine de terror comercial. Una de las mayores virtudes de The Nun 2 es su capacidad para entretener. Aunque el guión no sea particularmente profundo, la película mantiene un ritmo razonablemente dinámico y ofrece suficientes situaciones sobrenaturales para mantener la atención. Para alguien que simplemente quiere una película de terror comercial con demonios, monjas, posesiones y sustos, cumple bastante bien. Esto también explica por qué la película puede resultar más atractiva para el público general que para los críticos que buscan originalidad. La recepción crítica fue mixta, recibió aproximadamente un 51% de valoración positiva entre los críticos en Rotten Tomatoes, mientras que la respuesta del público fue considerablemente más favorable, alrededor del 72%. Estas cifras reflejan una diferencia interesante. Muchos espectadores encontraron la película entretenida aunque reconocieran sus limitaciones. La recepción crítica también ha señalado que la película mejora respecto a The Nun en varios aspectos, especialmente en sus secuencias de terror. Algunos análisis destacaron que las actuaciones de Taissa Farmiga y Jonas Bloquet funcionan bien y que determinadas escenas son realmente efectivas. Al mismo tiempo, las críticas negativas han señalado problemas de originalidad, clichés y una historia demasiado dependiente de fórmulas conocidas. Esta diferencia de opiniones es importante para decidir si vale la pena verla. Si una persona busca una película de terror completamente original, con una historia revolucionaria y personajes extraordinariamente profundos, probablemente The Nun 2 no sea la elección ideal. La película utiliza muchos elementos conocidos del género y del propio universo de The Conjuring. Pero si el espectador disfruta de películas sobrenaturales comerciales, entonces la recomendación cambia considerablemente. The Nun 2 ofrece una cantidad razonable de sustos, una villana visualmente memorable, una ambientación gótica, escenas de posesión y una conexión directa con otras películas de la franquicia. También es una buena opción para quienes ya han visto The Nun y quieren continuar la historia de Irene, Maurice y Balak. La secuela tiene más sentido cuando el espectador conoce los acontecimientos anteriores. Las relaciones entre los personajes tienen mayor peso y algunas referencias adquieren más importancia. Para los seguidores del universo de The Conjuring, la película ofrece además información adicional sobre Balak. Aunque no transforma completamente la mitología del personaje, sí amplía su presencia dentro de la franquicia. El regreso de Irene y Maurice también proporciona continuidad. Para espectadores que no han visto ninguna película de la franquicia, la experiencia puede ser diferente. La historia puede entenderse de forma independiente en términos generales, pero se obtiene más valor emocional al conocer la película anterior. Por eso, lo ideal es ver The Nun antes de comenzar esta secuela si se quiere comprender completamente la relación entre los personajes.
En términos de terror, yo diría que The Nun 2 es más efectiva como película de entretenimiento sobrenatural que como película de horror psicológico. Tiene momentos inquietantes y algunos buenos sustos, pero no mantiene constantemente una sensación profunda de miedo. El espectador probablemente recordará algunas imágenes y secuencias, pero no necesariamente quedará perturbado durante mucho tiempo después de terminarla. La película tampoco busca ser una experiencia extremadamente sangrienta. Su terror se basa principalmente en apariciones, posesiones, demonios, ambientes oscuros y sustos repentinos. Esto la hace apropiada para espectadores que prefieren el terror sobrenatural al gore extremo. El desarrollo de personajes es aceptable, aunque limitado. Irene recibe suficiente atención para funcionar como protagonista y Maurice tiene una historia interesante. Kate y Sophie cumplen bien sus funciones, pero algunos personajes secundarios no reciben suficiente profundidad. Esto es comprensible dentro de una película de 110 minutos, pero también limita el impacto emocional de determinadas situaciones. El mayor problema general de The Nun 2 es la falta de originalidad. La película está bien construida técnicamente, pero muchas de sus ideas ya han aparecido en numerosas películas de casas embrujadas, posesiones y demonios. Incluso dentro del universo de The Conjuring, existen muchas historias que utilizan recursos similares. Sin embargo, la familiaridad no significa necesariamente que la película sea mala. El cine de género muchas veces depende de convenciones conocidas. Lo importante es cómo se utilizan. The Nun 2 consigue utilizar algunas de esas convenciones con suficiente habilidad como para producir una experiencia entretenida. Otro aspecto positivo es que la película no se toma demasiado tiempo para llegar al conflicto principal. La historia avanza con relativa rapidez y mantiene una sensación constante de amenaza. Aunque algunas partes de la trama pueden parecer complicadas, el ritmo general evita que la película se vuelva completamente aburrida. El final también deja abierta la posibilidad de futuras conexiones dentro del universo de The Conjuring. Esto puede resultar atractivo para los seguidores de la franquicia, aunque algunos espectadores pueden sentir que estas conexiones existen principalmente para mantener viva la marca. Entonces, ¿vale la pena ver The Nun 2? La respuesta es sí, pero con expectativas moderadas. No recomendaría verla esperando una obra maestra del terror. Tampoco la recomendaría exclusivamente a alguien que busque una historia completamente nueva. Pero sí la recomendaría a los aficionados al terror sobrenatural y especialmente a quienes disfrutan del universo de The Conjuring. Si te gustó The Conjuring 2 o las películas relacionadas con Valak, probablemente encontrarás suficientes elementos para disfrutarla. Si te gustan las películas con monasterios, internados, demonios, posesiones, religión y atmósferas góticas, también tiene bastantes posibilidades de funcionar para ti. The Nun 2, estrenada en 2023 y dirigida por Michael Chaves, es una película de terror sobrenatural que utiliza una combinación de efectos prácticos, maquillaje, fotografía, efectos digitales, CGI, composición y extensiones de escenarios para construir su mundo. A diferencia de una película de ciencia ficción o fantasía que depende casi completamente de criaturas digitales y grandes entornos generados por ordenador, The Nun 2 utiliza los efectos visuales de una manera mucho más integrada. Gran parte de sus VFX están diseñados para que el espectador no piense constantemente que está viendo efectos digitales. El objetivo principal es hacer que lo sobrenatural parezca formar parte del mundo físico de la película. La producción contó con varios equipos especializados en efectos visuales, entre ellos Ingenuity Studios, MPC, Buffy y Digital Storm Pictures. Ingenuity Studios trabajó en una amplia variedad de elementos, incluyendo criaturas, entornos, multitudes, sangre y gore, extensiones de escenarios y tomas relacionadas con vehículos. MPC y Buff tuvieron una participación especialmente importante en algunas de las secuencias sobrenaturales más elaboradas de la película. Esta distribución del trabajo permitió que diferentes estudios se encargaran de problemas visuales específicos y complejos.
Uno de los aspectos más interesantes de los efectos de The Nun 2 es que la película no depende únicamente del CGI. En el cine moderno, VFX y CGI no significan exactamente lo mismo. Los efectos visuales incluyen cualquier técnica utilizada para modificar, crear o combinar imágenes durante la producción y la postproducción. El CGI es solamente una parte de ese proceso y se refiere específicamente a imágenes generadas por ordenador. En The Nun 2, ambos métodos se combinan con efectos prácticos para producir el resultado final. La figura de Valak, la monja demoníaca, es un buen ejemplo de esta combinación. Bonnie Aarons interpreta físicamente al personaje, mientras que el maquillaje, el vestuario, la iluminación, la fotografía y determinados efectos digitales contribuyen a darle su apariencia sobrenatural. Esto es importante porque una criatura completamente digital puede resultar menos convincente si el público no percibe ningún elemento físico real. Valak funciona precisamente porque existe una presencia humana real detrás de la imagen digital. El diseño físico de Valak también es esencial para el resultado de los efectos. El hábito de monja, el maquillaje pálido, los ojos, las expresiones y la silueta del personaje ya producen una imagen inquietante antes de añadir cualquier efecto digital. Los VFX pueden entonces modificar determinados detalles, aumentar el contraste, añadir deformaciones o integrar la figura con entornos sobrenaturales. Uno de los mayores desafíos para los artistas de VFX consiste en hacer que cualquier modificación digital respete la iluminación de la escena. Si Valak aparece en una habitación oscura, los efectos digitales tienen que coincidir con la dirección y la intensidad de la luz real. Si la iluminación sobre el personaje no coincide con el ambiente, el espectador puede percibir inmediatamente que la imagen fue manipulada. Por eso, la composición digital desempeña un papel fundamental. La composición consiste en combinar diferentes elementos visuales para crear una sola imagen coherente. En una película como The Nun 2, una escena puede contener imágenes rodadas en un escenario real, elementos generados por ordenador, partículas digitales, efectos de humo, iluminación adicional y diferentes capas de imagen. El trabajo del compositor consiste en hacer que todo parezca pertenecer al mismo espacio. Uno de los mejores ejemplos de CGI y diseño digital es la famosa secuencia del kiosco de revistas. Esta escena fue una de las más complejas de la película. La idea consiste en que las imágenes de las revistas y periódicos comienzan a adquirir movimiento y a formar nuevas figuras hasta que la presencia de Valak emerge de las imágenes. Para conseguir este efecto, el equipo de MPC tuvo que recrear digitalmente decenas de revistas en 3 dimensiones. Se crearon 83 revistas en 3D, lo que permitió a los artistas controlar individualmente las páginas, imágenes y movimientos. Esta decisión técnica fue importante porque la secuencia necesitaba una enorme libertad visual. Los artistas no podían simplemente colocar una animación encima de una fotografía, necesitaban controlar cómo cada página se movía y cómo las diferentes imágenes se combinaban. El desafío principal de esta escena era mantener la sensación de que se trataba de revistas físicas. Las páginas tenían que comportarse como papel, pero al mismo tiempo debían realizar movimientos imposibles. Las imágenes tenían que transformarse gradualmente para que el público entendiera la transición entre una fotografía normal y la aparición de Valak. El diseño de esta secuencia también necesitó un trabajo cuidadoso de motion design. Los movimientos de las páginas y la transformación de las caras fueron diseñados para crear una especie de coreografía visual. El efecto no debía ser simplemente caótico. Cada movimiento tenía que contribuir a la tensión y llevar progresivamente al espectador hacia el enfrentamiento con la monja. La escena demuestra que el CGI puede utilizarse para crear terror sin recurrir necesariamente a una criatura digital tradicional. En este caso, el verdadero efecto sobrenatural surge de transformar objetos cotidianos. Las revistas son objetos normales, pero mediante animación, composición y modelado 3D se convierten en una amenaza. Otro aspecto importante de los VFX de la película es la creación y extensión de entornos.
Aunque muchas localizaciones y decorados fueron construidos físicamente, los artistas digitales ampliaron determinadas zonas para hacer que parecieran más grandes o históricas. Esto permite que una producción tenga la apariencia de un enorme edificio o una ciudad completa sin necesidad de construir cada centímetro físicamente. La arquitectura francesa de la década de 1950 también presentó un desafío. El equipo tenía que mantener una coherencia visual con el periodo histórico. Los edificios digitales, fondos y extensiones debían parecer compatibles con las estructuras reales. Para conseguirlo se utilizaron referencias fotográficas, escaneos y datos obtenidos de las localizaciones. Los escaneos LiDAR fueron especialmente útiles para este tipo de trabajo. Un escaneo LiDAR permite registrar con gran precisión la geometría de un espacio real. Los artistas pueden utilizar esos datos para reconstruir digitalmente una localización y extenderla posteriormente. De esta manera, la geometría digital mantiene una relación precisa con la arquitectura que realmente existía en el rodaje. La película también incluye escenas en las que los personajes parecen encontrarse en espacios imposibles. En estos casos, el CGI permite ampliar o sustituir determinadas partes del entorno. Una plataforma, un vacío o un espacio sobrenatural pueden comenzar con elementos físicos reales y después convertirse en un ambiente completamente digital. Una de las secuencias más destacadas es aquella en la que Sofía y Maurice aparecen en un entorno aparentemente vacío o suspendido. Parte de este entorno fue creado en 3D. La plataforma y el espacio que la rodea necesitaban ser construidos digitalmente para conseguir una sensación de vacío y peligro que sería muy difícil de realizar completamente de forma práctica. El entorno digital también permite controlar aspectos que serían complicados durante un rodaje físico, como la profundidad, la distancia, el movimiento de la cámara y la iluminación. Los artistas pueden crear un espacio enorme y después colocar a los personajes dentro de él con precisión. Otro efecto importante está relacionado con la reliquia religiosa. Cuando la reliquia adquiere poder y comienza a iluminarse, los efectos visuales tienen que combinar luz, partículas, composición y elementos digitales. El objetivo es que el objeto parezca producir una energía sobrenatural sin perder su apariencia física. La iluminación digital es especialmente importante en este tipo de escenas. No basta con colocar una luz brillante alrededor del objeto. Los artistas deben hacer que la luz parezca afectar realmente a las superficies cercanas, a los personajes y al entorno. Si una reliquia emite luz, esa luz debe reflejarse de alguna manera sobre los objetos que la rodean para que el efecto resulte convincente. La película también utiliza CGI para representar insectos y criaturas pequeñas. En determinadas escenas aparecen cucarachas digitales y otros elementos que contribuyen a la sensación de suciedad, decadencia y amenaza. Aunque una criatura pequeña pueda parecer sencilla, crearla de manera convincente requiere animación, texturas, iluminación y composición adecuadas. Las cucarachas digitales deben moverse de manera natural. Si se desplazan demasiado rápido, demasiado lentamente o con movimientos artificiales, el espectador puede detectar el CGI. Por eso, los animadores tienen que estudiar el comportamiento de los animales reales y utilizar movimientos adecuados para cada situación. Los escombros y tornados de polvo también forman parte de los efectos visuales. En una de las secuencias, una especie de remolino de polvo y objetos rodea a Maurice e Irene. Crear este tipo de efecto requiere simulación de partículas y dinámica. Los artistas deben controlar la velocidad, dirección, densidad y tamaño de los objetos que vuelan por el aire. La dificultad aumenta cuando los personajes están en el centro del efecto. El polvo y los objetos digitales tienen que pasar delante y detrás de los actores para producir una sensación auténtica de profundidad. Si todos los elementos estuvieran detrás de los personajes, el efecto parecería una capa colocada sobre la imagen. La simulación de partículas también se utiliza para representar humo, polvo, restos y energía sobrenatural. Estos elementos ayudan a conectar el CGI con el entorno físico. En una escena de terror,
una pequeña cantidad de polvo flotando en el aire puede contribuir mucho a la atmósfera. Otro efecto importante es el fuego digital. La película utiliza fuego en determinadas escenas relacionadas con Irene y Balak. Aunque parte del fuego puede realizarse mediante efectos prácticos, las tomas peligrosas o aquellas que requieren formas imposibles suelen necesitar CGI y composición digital. El fuego es uno de los efectos más difíciles de integrar correctamente porque produce luz, humo, reflejos y movimiento. Cuando un personaje está rodeado de fuego, los artistas deben crear no solamente las llamas, sino también el efecto de iluminación sobre la piel, el vestuario y el entorno. En el caso de Irene, el efecto de estar envuelta en llamas requiere una combinación de elementos reales y digitales. El personaje puede haber sido filmado con medidas de seguridad y efectos prácticos controlados, mientras que las partes más peligrosas o espectaculares se añaden posteriormente. Balak también experimenta transformaciones visuales importantes. En determinadas escenas, su rostro se desintegra o cambia de forma. Este tipo de efecto requiere modelado 3D, texturizado, animación y composición. El objetivo es conservar la identidad de Balak mientras su apariencia se vuelve sobrenatural. La desintegración facial es especialmente interesante porque el público ya conoce el rostro del personaje. Cuando ese rostro comienza a romperse o desaparecer, el efecto resulta más perturbador. Los artistas deben controlar cuidadosamente la transición para que el espectador pueda seguir entendiendo qué está sucediendo. Otro efecto asociado a Balak es la transformación mediante fuego. En estos casos, el personaje puede comenzar como una figura física interpretada por Bonnie Aarons y terminar parcialmente modificada mediante CGI. La transición debe ser progresiva para que el espectador sienta que se trata de la misma entidad. El compositing es esencial para estas transformaciones. Los artistas toman las imágenes reales de la actriz y las combinan con modelos digitales, partículas, fuego, humo, iluminación y otros elementos. La calidad del resultado depende en gran medida de que las diferentes capas parezcan una sola imagen. La película también utiliza VFX para crear una representación nocturna de Aix-en-Provence. Las ciudades históricas son difíciles de modificar físicamente cuando se necesita cambiar la hora del día, añadir edificios o eliminar elementos modernos. Los efectos digitales permiten alterar el fondo y crear una apariencia coherente con la época. Este tipo de trabajo se conoce a menudo como extensión digital o environment work. El equipo puede utilizar fotografías, modelos 3D y elementos filmados para construir un fondo que parezca completamente real. El objetivo es que el espectador nunca piense conscientemente en la existencia del efecto. Las multitudes son otro aspecto mencionado en el trabajo de VFX de la película. Cuando una escena requiere más personas de las que realmente estaban presentes durante el rodaje, los artistas pueden utilizar duplicación digital, elementos filmados en diferentes momentos o personajes generados mediante técnicas digitales. Esto permite aumentar la sensación de actividad sin necesidad de contratar cientos de extras. Sin embargo, la duplicación tiene que hacerse cuidadosamente. Si dos personas aparecen exactamente iguales o realizan el mismo movimiento, el espectador puede darse cuenta. Por eso se cambian posiciones, tamaños, movimientos y tiempos. Los VFX también fueron utilizados para sangre y gore. En una película de terror, determinados efectos de sangre pueden realizarse de manera práctica, pero la postproducción permite modificar cantidades, direcciones, impactos y continuidad. Esto resulta especialmente útil cuando las escenas contienen violencia sobrenatural. La combinación entre sangre práctica y digital proporciona mayor control. Un equipo puede filmar una versión relativamente segura de una escena y posteriormente aumentar el efecto visualmente. Esto es especialmente importante cuando existe riesgo para los actores. La fotografía de The Nun 2 también facilita el trabajo de VFX. La película fue rodada con cámaras digitales Sony Cineo Advance 2 y lentes anamórficas Panavision. La relación de aspecto cinematográfica de 2.39:1 ayuda a crear composiciones amplias y oscuras, adecuadas para los espacios góticos y los escenarios sobrenaturales.
El uso de una imagen cinematográfica amplia también permite colocar personajes y amenazas en diferentes zonas del encuadre. Esto es importante para el terror porque el espacio vacío puede convertirse en parte del efecto. El diáfax puede entonces introducir un personaje o criatura en una zona que inicialmente parecía vacía. La iluminación es especialmente importante en una película tan oscura. Los efectos digitales deben conservar el aspecto fotográfico original. Si el CGI es demasiado brillante, demasiado limpio o demasiado nítido, puede parecer artificial. Por eso los artistas utilizan grano, desenfoque, profundidad de campo, sombras y corrección de color para integrar los elementos. El color grading también forma parte del proceso final. Los colores oscuros, negros profundos y tonos fríos ayudan a establecer el ambiente de terror. Sin embargo, el color también debe permitir que los efectos digitales se mezclen con la imagen real. Un elemento interesante es que muchas de las mejores partes del VFX de The Nun 2 probablemente no sean evidentes para el espectador. Una extensión de edificio, una corrección de fondo, una eliminación de objetos modernos o una mejora de iluminación puede pasar completamente desapercibida. Esto es una característica de los buenos efectos visuales. Cuando funcionan correctamente, el público se concentra en la historia y no en la técnica. En ese sentido, los VFX de The Nun 2 son más sofisticados de lo que podría parecer a primera vista. La película no tiene el espectáculo digital de una superproducción de ciencia ficción, pero utiliza efectos digitales en muchas capas diferentes. Hay criaturas, entornos, fuego, partículas, transformaciones, multitudes, sangre, extensiones de escenarios y composiciones complejas. La secuencia del kiosco de revistas es probablemente el mejor ejemplo de la creatividad digital de la película. La recreación de 83 revistas en 3D demuestra la cantidad de trabajo necesario para conseguir una escena que, en pantalla, puede durar solamente unos minutos. Cada página y cada movimiento debían estar bajo control artístico para que la transformación resultara progresiva y aterradora. También es interesante la forma en que los equipos de VFX trabajaron bajo la dirección de Michael Chaves. La visión del director era específica, pero los artistas tuvieron cierta libertad para proponer soluciones. Esto permitió que algunas secuencias evolucionaran durante la postproducción. El proceso de VFX no consiste simplemente en recibir una escena terminada y añadir efectos. Muchas veces la historia cambia durante la edición y las secuencias digitales tienen que adaptarse. Esto ocurrió en The Nun 2, donde algunas tomas pasaron por diferentes etapas de desarrollo visual antes de alcanzar su forma final. En términos de calidad, los VFX de la película son generalmente sólidos. No todas las tomas tienen exactamente el mismo nivel de realismo, algo habitual cuando participan varios estudios. Algunas apariciones digitales son más evidentes que otras, pero la mayoría funcionan correctamente dentro del estilo visual de la película. La verdadera fortaleza de los efectos está en su integración con los elementos prácticos. Balak no depende completamente del CGI. Las localizaciones no son completamente digitales. El fuego puede combinar elementos prácticos y digitales. Las criaturas pequeñas pueden ser creadas por ordenador, mientras que los actores y escenarios permanecen reales. Esta mezcla proporciona una textura más convincente. El espectador siente que existe un mundo físico y que las fuerzas sobrenaturales están interfiriendo dentro de él. Esto es especialmente importante para el género de terror, porque la amenaza resulta más inquietante cuando parece estar presente en un espacio reconocible. En conclusión, los VFX y CGI de The Nun 2 son una parte fundamental de su experiencia visual. La película utiliza efectos digitales no solamente para crear a Balak, sino también para ampliar escenarios, construir ambientes sobrenaturales, animar revistas, crear insectos, generar partículas, simular fuego, transformar rostros, producir destrucción y modificar fondos. Ingenuity Studios aportó una amplia variedad de trabajos, desde entornos y criaturas hasta sangre, multitudes y extensiones de escenarios. MPC tuvo una participación especialmente destacada en la compleja secuencia del kiosco de revistas y en numerosos efectos sobrenaturales.
Buff también participó en diferentes elementos digitales y ambientales. El CGI de The Nun 2 funciona mejor cuando se utiliza para complementar la realidad. La película no intenta convertir cada escena en una demostración tecnológica. En cambio, utiliza la tecnología para hacer posibles situaciones que serían extremadamente difíciles o imposibles de filmar de manera completamente práctica. El resultado es una película de terror con una mezcla equilibrada de maquillaje, efectos físicos, fotografía y efectos digitales. Algunos efectos pueden ser reconocidos como CGI si se observan cuidadosamente, pero muchas modificaciones permanecen prácticamente invisibles. Y precisamente ahí está uno de los mayores logros del trabajo visual, hacer que lo imposible parezca formar parte natural del mundo de la película. En última instancia, The Nun 2 demuestra que los mejores VFX para una película de terror no necesariamente son los más grandes o espectaculares. Son aquellos que ayudan a crear una sensación de inquietud. Las revistas que cobran vida, los espacios que se transforman, el fuego sobrenatural, los objetos que vuelan, la desintegración de Valak y las extensiones digitales de los escenarios contribuyen a construir un mundo en el que el espectador nunca puede estar completamente seguro de lo que está viendo. Por eso, aunque The Nun 2 sea principalmente una película de terror sobrenatural y no una producción centrada en efectos visuales, su apartado de VFX y CGI es considerablemente más elaborado de lo que puede parecer. La combinación de efectos prácticos y digitales permite que Valak siga siendo una presencia visualmente poderosa y que las escenas sobrenaturales tengan una escala y complejidad que no podrían haberse conseguido únicamente mediante técnicas tradicionales. La película tuvo su estreno internacional de manera escalonada a comienzos de septiembre de 2023 y llegó a los cines estadounidenses el 8 de septiembre de 2023. Warner Bros. Pictures se encargó de su distribución doméstica. La estrategia de lanzamiento fue especialmente importante porque The Nun 2 pertenecía a una franquicia que ya tenía una audiencia establecida. El nombre de Valak, la monja demoníaca, se había convertido en una de las imágenes más reconocibles del universo de The Conjuring, por lo que el estudio podía contar con un nivel de interés previo bastante elevado. El presupuesto de producción estimado en aproximadamente $38 millones es relativamente moderado cuando se compara con muchas producciones de Hollywood. Para una película de terror, esta cifra resulta especialmente favorable porque el género suele tener la posibilidad de obtener buenos resultados comerciales sin necesitar presupuestos gigantescos. The Nun 2 aprovechó precisamente ese modelo. Con una recaudación mundial cercana a los $270 millones, consiguió generar ingresos equivalentes a más de 7 veces su presupuesto de producción en términos de taquilla bruta mundial. Eso no significa que el estudio se quedara con todo ese dinero, ya que los exhibidores de cine reciben una parte de la taquilla y existen además gastos de marketing y distribución, pero demuestra claramente que la película tuvo una trayectoria comercial saludable. El estreno norteamericano fue bastante fuerte. The Nun 2 debutó con aproximadamente $32,6 millones durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, después de estrenarse en más de 3.700 salas. La película consiguió ocupar el primer puesto de la taquilla durante ese fin de semana. El resultado fue considerado sólido para una producción de terror, aunque estuvo claramente por debajo del debut de The Nun de 2018, que había comenzado con más de $50 millones en el mercado doméstico. La diferencia entre las dos películas es importante para comprender el desempeño de la secuela. The Nun se benefició de una enorme curiosidad inicial alrededor del personaje de Valak y del éxito acumulado del universo de The Conjuring. Cuando llegó la segunda película, el público ya conocía al personaje y el efecto de novedad era menor. Por eso, una caída en la apertura era esperable. Sin embargo, The Nun 2 logró compensar parcialmente esa reducción mediante un fuerte desempeño internacional. El primer fin de semana internacional fue especialmente positivo. La película consiguió aproximadamente $52,7 millones en 69 mercados internacionales durante su estreno inicial.
Sumando el mercado estadounidense y canadiense, su debut mundial llegó a aproximadamente $85,3 millones. México fue uno de los territorios internacionales más importantes durante el comienzo de su recorrido comercial. Este comportamiento demuestra que el atractivo de Balak no estaba limitado al público estadounidense. El desempeño internacional terminó siendo el componente dominante de la recaudación total. De los aproximadamente $269,7 millones recaudados mundialmente, cerca del 68% procedió de territorios fuera de Estados Unidos y Canadá. El mercado doméstico representó aproximadamente el 32%. Esta distribución es bastante característica de las grandes franquicias de terror contemporáneas, especialmente aquellas con personajes reconocibles internacionalmente. Entre los mercados internacionales más destacados estuvieron México, Brasil, Indonesia, Italia, España, Francia, Reino Unido, Australia y otros territorios europeos y asiáticos. México fue especialmente importante, con una recaudación superior a los $21 millones según los datos territoriales disponibles. España también tuvo una contribución significativa, superando los $7 millones, mientras que el Reino Unido y Francia aportaron cantidades también importantes. Indonesia destacó igualmente como uno de los mercados donde la película consiguió una respuesta comercial fuerte. El desempeño en México resulta particularmente interesante porque el mercado latinoamericano suele tener una relación muy fuerte con el género de terror. Las películas de demonios, posesiones y fenómenos sobrenaturales pueden encontrar una audiencia considerable en estos territorios. En el caso de The Nun 2, la familiaridad del público con el universo de The Conjuring probablemente ayudó a convertir la película en una opción atractiva durante septiembre de 2023. En España, la película también tuvo una trayectoria comercial respetable. Su estreno se produjo el 8 de septiembre de 2023 y terminó acumulando alrededor de $7,2 millones. Aunque la cifra es pequeña en comparación con los mercados más grandes, resulta significativa para una producción de terror y demuestra que el personaje de Balak tenía reconocimiento suficiente para atraer espectadores fuera de Norteamérica. La segunda semana en Estados Unidos y Canadá mostró una caída considerable, como suele ocurrir con las películas de terror. The Nun 2 recaudó aproximadamente $14,7 millones en su segundo fin de semana, lo que representó una disminución cercana al 55% respecto a su debut. A pesar de esta caída, logró conservar el primer lugar de la taquilla durante ese fin de semana. Su total doméstico había alcanzado entonces aproximadamente $56,5 millones. A nivel mundial, el acumulado rondaba los $158,8 millones. La capacidad de permanecer en el primer puesto durante varias semanas fue una señal positiva para la película. El mercado de septiembre de 2023 no estaba especialmente saturado de grandes producciones de terror sobrenatural y The Nun 2 consiguió aprovechar ese espacio. Además, el público objetivo de la franquicia estaba claramente definido, lo que facilitó la campaña de marketing. Otro factor favorable fue que la película llegó a los cines en un periodo en el que el género de terror estaba teniendo un desempeño relativamente fuerte. El público había demostrado durante los años anteriores que estaba dispuesto a acudir a los cines para ver películas de terror incluso cuando otros géneros enfrentaban mayores dificultades. Una película de terror de presupuesto moderado podía, por lo tanto, tener una relación entre coste y recaudación bastante atractiva.